Bienvenidos todos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para los que no nos conozcan, somos una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es tender puentes entre España y el mundo judío. A través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conversación con el profesor Devi Nar, con el que hoy vamos a hablar. Devi es director de estudios sefardíes de la Universidad de Washington. También en esta universidad ejerce como profesor asociado de Historia y Estudios Judíos y además forma parte de la junta directiva del Seattle Sephardic Network. Devi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer de estar aquí. El placer es nuestro. Con Devi vamos a hablar hoy sobre el ladino, una lengua que él conoce muy bien, ha estudiado en profundidad y de hecho hoy nos va a hablar en ladino, o nos decía en una mezcla entre ladino y español, y vamos a hablar porque muy pronto celebrarán el Ladino Day, del que luego más adelante Devi nos dará algún detalle. Devi, en primer lugar, me gustaría preguntarte de dónde proviene tu interés por el ladino, ¿de dónde No, viene? sí, mi interés viene de la familia la mía. Es que mi nono, mi abuelo, nació en Salónica, en una ciudad en Grecia, donde había una comunidad bastante grande de sefaradim antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la familia, la mía y toda la comunidad de Salónica proviene de España después de la expulsión en 1492. Muchos de los judíos de allí se establecieron en el Imperio Otomano y en particular en la ciudad de Salónica, y esto es donde nació mi nono, y con él y con sus hermanos y hermanas y toda la familia sentía el ladino desde mi chiquez, pero no entendía. Porque en los Estados Unidos los viejos hablaban con los chicos en la lengua del país y no en ladino. Solo entendí las palabras más importantes, las palabras de la comida, las palabras de bendición y las palabras de maldición. Y, y desde ahí, cuando entré en la universidad, decidí de saber más, de empezar más, y empecé a hablar con los más allegados en mi familia y también con otros sefaradim que conocía en los Estados Unidos, y después fui a España y fui en Salónica, donde moraba un año entero hablando y empezando la lengua de mis progenitores. Ujú. Además, para que el público lo sepa, no sé si nos puedes decir, pero tú estás enseñando ladino a tus hijos también. Sí, estoy procurando de hacer es un buto, es una cosa muy difícil, que no es mi lengua nativa, es que una lengua que sentía de los viejos, como dije, y que tengo meldado, he leído mucho en la lengua y hablado mucho, pero bueno, es no la lengua madre, y un proyecto muy importante y muy interesante. Y mis dos hijos, tengo un hijo de casi 5 años, Vidal, Chaim, se llama Vidalico, y otro, él tiene 4 años, y el otro es Ezra, tiene 2 años, y con ellos estamos hablando en ladino, y mi esposa habla castellano un poco, es una mezcla, estamos caracterizando, como se dice en ladino, las lenguas de castellano, de ladino y inglés, y bueno, estamos inventando palabras que no había en ladino, y estamos creando otras palabras que, bueno, suenan más con el ambiente de los Estados Unidos. Te digo un ejemplo. Sí. Eh, bueno, cuando los laboradores, los trabajadores vienen con el vagón grande para la basura, ¿cómo vamos a llamar a ellos en ladino? Para quitar la basura de la calleja, ¿sí? Y bueno, hay una palabra en ladino para basura, es estiércol. Mi esposa estaba empleando la palabra basura, ¿ok? Y ellos grabaron esta palabra y estaban hablando de la basura. ¿Y quién son estos laboradores? No son basureros en nuestra casa, son basuragis. Y quiere decir, basuragis, la parte G es una parte de la palabra que se emplea en latino y viene de turco para decir uno que hace una cosa.
un basura allí es uno que preocupa con la basura. Y entonces tenemos los basuragis que vienen por la calle de nuestra casa. Bueno, interesante además esa mezcla porque, claro, estáis actualizando el ladino por las necesidades que también conllevan los tiempos en los que lo estáis utilizando, ¿no? Que son muy diferentes Sí, al idioma de hace 500 años, ¿no? sí, sí, es una lengua viva. Quiere decir que transformó durante todos los siglos y todas las generaciones. Cada generación adjunta otra influencia, palabras que vienen no solo de español y de portugués y de hebreo, sino también de turco, de griego, de francés, de italiano. Y bueno, sin duda aquí en los Estados Unidos vamos a adjuntar influencias de la lengua inglesa, de la lengua del país. Claro, claro. Devin, me gustaría que nos contaras qué está haciendo hoy en día la Universidad de Washington sobre el ladino, trabajando sobre el ladino. ¿Qué proyectos se está llevando a cabo? Bueno, aquí en Seattle tenemos una comunidad bastante grande de sefaradim que vienen de la isla de Rhodes y de la Turquía también. Y aquí las familias, una cosa muy interesante, las familias guardaban muchos de los libros y documentos que los nonos, los abuelos, trajeron con ellos cuando vinieron a los Estados Unidos, libros y documentos escritos en la lengua del ladino. Ama, pero las generaciones de hoy no se pueden meldar, no se leen estos documentos. La lengua se olvidaron. Pueden hablar y decir unas cuantas palabras. El ladino fue escrito en caracteres hebreos durante muchos siglos en el Imperio Otomano y no se puede meldar más. Entonces, cuando vine a la universidad aquí a Seattle, unos miembros de la comunidad vinieron ante mí y trajeron sus documentos y me demandaron, ¿me puedes meldar? ¿Qué dicen estos documentos? Son documentos de mi nono, de mi abuela, de mi tío. ¿Qué quieren decir? No entiendo. Y empecé a meldar y trasladar las cartas, las letras, las ketubot, contratos de casamiento y más libros de la religión, libros de ficción, de cuentos, cuentecicos y todo género de literatura en ladino. Y bueno, decidimos de centralizar todos estos documentos en un archivo y más digitalizar todos los documentos para que las generaciones venideras puedan tener acceso a la herencia de la comunidad. No solo aquí en Seattle, estamos metiendo todos los documentos, todos los libros en el internet para que toda la comunidad que le interesa en asuntos sefaradíes pueden tener acceso a los manaderos, a los materiales de la historia, de la cultura y la lengua de los sefaradim. Y entonces tenemos un archivo bastante grande, está engrandeciendo cada día y día con los documentos y libros, todo en ladino. Ujú. La verdad es que yo he podido ver ese archivo digitalizado, y es fantástico, es maravilloso, estáis haciendo una labor encomiable, pero para que el público que nos está viendo lo sepa, ¿en qué dirección pueden encontrar estos documentos, estos archivos que habéis digitalizado? Sí, bueno, tenemos un website y se pueden entrar ahí y ver en University of Washington Sephardic Studies Program. Se puede entrar ahí, se puede ver muchos de los documentos. También tenemos grabaciones de canticas, de canciones en ladino. Y tenemos ensayos digitales y exhibiciones, museo digital sobre usos y costumbres de los sefaradim. Tenemos otro sobre la música y tenemos otro sobre un jornalista que escribió mucho en ladino en Salonique y también en New York y Seattle. Tenemos muchas partes de este proyecto. Ujú.
En esta conversación contigo queríamos hablar del ladino hoy en día y claro, para hablar del ladino hoy en día no podemos dejar de hablar de un proyecto que está muy próximo en fechas y al que va a poder asistir todo el que lo desee, que es el Ladino Day. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre esta iniciativa del Ladino Day, desde cuándo la venís haciendo y en qué consiste. Bueno, este año vamos a celebrar nuestro 80 Día del Ladino. Eh, y sí, bueno, empezó hace 8 años y según una iniciativa que vino de Jerusalén, de un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Un grupo de apoyadores del ladino, la Fundación Nacional del Ladino de Jerusalén, de Israel, y decidieron de diseñar un día cada año para celebrar y fiestar la lengua del ladino. Y bueno, empezó con celebraciones en muchas ciudades de todo el mundo, en comunidades de sefaradim y también en universidades, para explorar y renovar y fiestar la lengua y la comunidad de los ladinohablantes. Y bueno, en Seattle tuvimos la iniciativa de empezar en la universidad con la cooperación de las organizaciones de la comunidad sefaradía en Seattle. Y hacemos este programa juntos cada año y trajimos musafires, visitadores a la universidad y hacemos una fiesta con comida y con música. Y bueno, este año malorosamente es un poco, no es colay, no es fácil este año, que estamos todo bueno por Zoom. Ama vamos a danear, vamos a seguir con este punto y vamos a procurar de hacer un programa del Ladino Day. Y este año el tema es la tecnología. Bueno, es muy a propósito, decimos, porque, bueno, tecnología guía nuestra vida entera hoy. Y el tema es cómo influenció la tecnología a transformar la cultura y la lengua de ladino, desde la prensa hasta el internet y también el iPhone. Y vamos a tener unos cuantos musafires. Rachel Amaro Bortnick, que es la fundadora de la Ladino Comunidad, muy famosa, sí. Amiga y colaboradora en el mundo del ladino, y ella fundó el Ladino Comunidad, un círculo de correspondencia en ladino por internet, y vamos a hablar con ella cómo nació esta iniciativa. Y también otro amigo, Carlos Yarba, que va a hablar de UTalk. Es un app para el iPhone y hay un programa ahí donde se puede empezar, donde se puede aprender un poco de ladino. Y mis hijos les placen jugar en este app también. Y vamos a hablar en la manera que la tecnología puede ser un alat, un instrumento para ayudar en la preservación y la renovación y la revivificación del ladino en el siglo XXI. De hecho, bueno, vosotros, tú lo explicabas, con esta digitalización que habéis hecho, sois un ejemplo de cómo la tecnología sí. Puede ayudar, pero es verdad que vivimos en un mundo de redes sociales, de nuevas plataformas. Sí. ¿Crees que esto puede hacer que la gente más joven, que las nuevas generaciones, se acerquen a una lengua como es el ladino? Es muy difícil. No es fácil, es difícil, sí, bueno. Lo que tenemos que hacer, si queremos que los jóvenes se interesen en la lengua para el avenir, en el futuro, debemos de elaborar mucho, muy duro para hacer y crear más opciones y más posibilidad. Tenemos más oportunidades en las escuelas para empezar, para aprender la lengua.
También tenemos más opciones para jugar con la lengua en social media, en el iPhone. Lo que queremos, lo que debemos de tener, ¿qué hacer? Programas para YouTube, televisión, cartoons. Mis hijos les placen los cartoons, no sé cómo se llaman en español, ¿cómo se llaman? Dibujos animados. Dibujos animados, bueno, animados, bueno, ¿de qué no tenemos en ladino? Debemos de tener unos cuantos cuentecicos en ladino, dibujos animados, ¿de qué no? Para que las criaturas, los hijicos, las hijicas, pueden englanarse, pueden divertirse con la lengua y entender que la lengua no es solo una cosa, la lengua del ladino, del pasado y de los viejos y de los tiempos de Mabul, diremos, de tiempos muy viejos. Es una lengua y una cultura que vive hoy en día, y va a seguir viviendo y creciendo y debemos demostrar a ellos que hay vivez en la lengua. Bueno, una manera de divertirse con el ladino, como tú nos lo decías, va a ser en esta actividad que organizáis el próximo día 6. Es verdad que se hace por Zoom, por la pandemia, como nos contabas, sí, el día 6 de diciembre, pero eso tiene una parte buena y es que cualquiera que nos esté viendo ahora va a poder conectarse a esta charla. Sí. ¿Cómo puede la gente conectarse a esta mesa con estos dos expertos y contigo, que tendrá lugar el día 6 de diciembre? Sí, se puede hacer una registración muy fácil por internet y puede ser que puedo mandar el sitio del internet para que la gente pueda venir y inscribirse y registrarse en el internet y pueden entrar. De baldes, no debe de pagar nada. Gratuito. Y se puede entrar, puede participar, puede hablar, puede mandar demandas, preguntas a los participantes y sería una oportunidad para todo el mundo, me parece. Todo el mundo que le interese en la lengua y la cultura, la historia y también el presente y el avenir, el futuro de la lengua y la cultura de los sefaradim. Venga. Sí, desde luego, es una muy buena invitación que te agradecemos, Debbie. Nos acercamos ya al final de esta charla contigo, que tan amablemente nos has sacado de tu agenda unos minutos. Y me gustaría, para terminar, que nos analizaras o que nos dijeras en qué punto se encuentra hoy el ladino. Es decir, estamos en un punto crítico en el que necesitamos apostar más, como decías, con la edición de materiales o la producción de dibujos para los niños, para las nuevas generaciones. ¿Estamos en un punto que ya está consolidado o hay que esforzarse más? ¿Cómo está hoy el ladino? Es un punto muy crítico, muy crítico. Pensa bien. Bueno, la última generación de ladino hablantes están deviniendo muy viejos, están muriendo. Y unos cuantos años al venir, no vamos a tener ladino hablantes nativos, decimos. No vamos a tener mucha gente que crecieron en casas llenas de ladino, de la cultura, en todas las maneras. Y debemos de decidir dónde queremos irnos. ¿Queremos echar la lengua fuera de la casa, fuera de nuestros ojos y que dejan morir? O si queremos fortalecer la lengua y queremos fraguar un avenir para la lengua, debemos de meter muchos más fuerzas para que la lengua vive. Y bueno, tenemos si queremos, podemos si queremos. Si queremos, es un punto muy transformativo, diremos, porque, bueno, hay ¿cómo se llama? Se corta la historia ahora, se corta las generaciones, entre las generaciones que sabía la lengua, y las generaciones como la mía, que sentía la lengua, no entiende la lengua, y las generaciones venideras que no van a tener una conexión
viva con latinohablantes en la casa, en las calles, y cómo vamos a transversar esta ruptura, cómo vamos a llegar arriba de no sé cómo llamar, es una fisura, no sé, es bueno, tenemos que fraguar, se llama en latino un cupri, un Sí, ponte al avenir, sí. ujú. Pues Devinar, director de estudios sefardíes de la Universidad de Washington, muchísimas gracias por esta conversación y por tu mensaje tan inspiracional para todos aquellos que estén pensando si acercarse un poco más al ladino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también y a todos. Merci. Gracias.